el debate o el intercambio de ideas con mis dos compañeros, precisamente de CBA 3.0, con quienes hemos ya hablado reiteradas veces. Y la pregunta es casi obvia a esta altura, Andrés. Sí. ¿Hay una industria del videojuego en Córdoba? ¿Están dadas las condiciones? Yo creo que se está generando, formando parte del ecosistema emprendedor que hay en Córdoba. Me parece muy destacable lo que dice Juan Dragoto, de que primero Argentina se consolida como el tercer país de creación, producción y consumo de videojuegos, únicamente por detrás en la región de México y de Brasil, en el continente latinoamericano. Pero por otro lado, como Córdoba dentro del país, entrando a lo que es Argentina, Córdoba se consolida como el segundo polo productivo y de consumo de videojuegos, principalmente de aplicaciones móviles, a través de los teléfonos celulares, únicamente por debajo de Buenos Aires, pero a la vez por encima de Rosario. Que eso es un aspecto para mí a destacar. Y con toda una gama de usos, ya no son más los juegos de mero fin recreativo. Por supuesto que no, tenemos videojuegos, o sea, uno se imagina cuando está hablando de videojuegos que es alguien que está sentado jugando, no sé, Family Game. O desafiándose a sí mismo por ahí. No sé qué videojuego usabas vos cuando eras chico. Yo probablemente jugaba todavía con papel y piedras. Bueno, tal vez uno se imagina eso, pero sin embargo empiezan a aparecer los videojuegos en muchos aspectos más. No solamente en la diversión y en el entretenimiento, sino también en la educación. Un perfil distinto que también abre un panorama para que ya el docente o también los mismos alumnos puedan empezar a utilizar los videojuegos dentro de la educación. También en la publicidad. ¿sí? También en la publicidad. Y se abre un panorama enorme. La Cámara de Videojuegos de Argentina dijo que había alrededor de 2.000 puestos de trabajo ya profesionales de videojuegos, de personas que trabajan en videojuegos, desde profesionales programadores hasta músicos. Y ese también es un parámetro muy amplio que se abre para todos los profesionales. Es que ese es uno de los puntos más interesantes. Actualmente la industria del videojuego requiere profesionales de distintas disciplinas, no solamente programadores. Hablamos también de los videojuegos y de cómo las agencias de publicidad apelan. Leonardo, ¿es así? ¿Las agencias de publicidad cada vez echan más mano a los videojuegos? Sí, hay un fenómeno de la agencia de publicidad de hacer utilidad, digamos, de los videojuegos, dado la versatilidad y la experiencia que genera sobre los usuarios, y de esa manera se puede llegar más fácilmente, se puede ser más pregnante de alguna manera, y se hace mucho hincapié en esta cuestión de la experiencia, que la experiencia sea buena. Entonces se genera una adicción al juego. No siempre se logra los éxitos, como pasó Pokémon GO, que fue todo un furor y después de 10, 8 lo desinstalaron. Los números indican una caída. Pero hay una tendencia para el año que viene en la publicidad, inclinarla específicamente a las plataformas móviles. A las plataformas móviles. ¿Y qué hacen con estos datos? Porque, por ejemplo, también veíamos que cada decisión que uno toma en un videojuego, sobre todo aquellos binarios que tenés que elegir por A o por B, marca también un comportamiento, un patrón de comportamiento. Esto también es información útil para ustedes, Pablo. Yo creo que una de las ventajas que trae la tecnología y sobre todo aplicada a los que es dispositivos móviles es que detrás de eso siempre hay alguien que está viendo los patrones de comportamiento. Y esa información bien utilizada te permite después, a la hora de establecer una campaña o un objetivo, conocer a fondo cuáles son las costumbres de tu mercado. Entonces, más si es jugando, donde uno ni siquiera está pensando qué es lo que le está brindando al juego, ¿no? No se está poniendo a pensar como en una encuesta donde uno muchas veces busca la respuesta más inteligente. No, estás jugando, te relajaste. Y si uno es capaz de ahí estar obteniendo esa información, es mucho más valioso para el cliente que también se anime a hacer esto, porque más allá de que el cliente quiera tener un juego, a eso hay que aplicarle toda la estructura que está detrás del desarrollo de un juego para que trabaje con el cliente. Y llegando ya a la realidad de Córdoba, Manuel, en Córdoba también son cada vez más las empresas que se animan a lo que hace un tiempo el término Advert Game había que explicar qué era, y hoy por hoy creo que la mayoría ya se anima. Sí, hoy hay un mercado muy interesante de Advert Gaming. Sobre todo ha crecido mucho por como explicaban acá, digamos, las ventajas que tiene con respecto a otros tipos de publicidad y a otras formas de publicitar y de hacer marketing.
hay muchas empresas que quizás empezaron de muy pequeñas con 2 o 3 empleados y hoy ya son, digamos, pueden pararse como dejar de ser una pyme para empezar a ser una empresa seria y empezar a internacionalizar sus productos. Internacionalizar los productos, algo que constituye una posibilidad sin duda para quienes estudian y desarrollan videojuegos, el caso de Mauricio Navaja, que ya están constituyendo en Córdoba, sería la sede local de la Asociación de Videojuegos. Claro, en el año 2014, ADVA a nivel nacional, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, que tendría que hacerlo más chiquito, empieza con un proceso de federalización y en ese momento Córdoba, con un par de empresas que había formadas acá, decide instalar ADVA Córdoba. Y son los primeros pasos de la asociación a nivel nacional en Córdoba. Vos sos también cofundador de una empresa, has escuchado a los periodistas que hablan de que existe un contexto favorable, has escuchado a la gente de las agencias de publicidad que lo ratifican. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo se sienten siendo un poco los actores centrales en esto? Yo veía el título ese, Industria o Diversión. Primeramente, eso es lo mejor que tiene esta industria, que es la industria del entretenimiento, es una industria creativa. El entretenimiento nunca va a morir. ¿Qué pasa con el segmento de videojuegos? No es que la gente va creciendo y deja de jugar, sino que la generación mía, joven de 22 años, no, de un poquito más, seguimos jugando y seguimos proyectando. Entonces entran nuevos usuarios, que son los niños, y la industria se amplía. Córdoba se ve favorecida al tener lo que se llama en cualquier industria los 3 pilares, en donde tiene un sector privado que se venía conformando con un par de emprendimientos, el sector académico, donde bien decía Juan Dragoto, una de las principales instituciones académicas del país, con casi 400 alumnos, y otras universidades que también han lanzado diplomatura, como la Universidad Blas Pascal, que tiene una diplomatura en producción de videojuegos. Ya tenemos 2 pilares. Tenemos una comunidad, que interesante, es una comunidad de casi 500 personas, 600 personas que están activamente, por ejemplo, Wilson Indie, hay otras comunidades que trabajan constantemente en a ver cómo podemos vivir de este industria. ¿Y qué faltaba? El sector público. El sector público empezó a ver que una industria en donde podía trabajar, en donde se veía un crecimiento no solamente a nivel mundial, bien dijiste, estamos terceros en Latinoamérica en desarrollo y consumo. Es abismal la diferencia entre Brasil, México y Argentina. Uno es puesto 11, 13 y nosotros somos 22 a nivel de consumo. Tendrá que ver con el mercado también. El mercado, sí. Pero, por ejemplo, a diferencia de México, México tiene muchísimo consumo y no tanto desarrollo de videojuego interno. Nosotros tenemos mejor desarrollo en calidad y en cantidad que México, a nivel estadístico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo considerás que los usuarios, los jugadores de Córdoba, por ejemplo, las nuevas generaciones a la hora de volcarse a los videojuegos, si eligen juegos cordobeses, hechos en Córdoba, o tienen la mente puesta, la mira puesta en juegos globales, como puede ser Pokémon Go y demás? Sí, el gamer, eso es trabajo nuestro. El gamer en sí va a ir a los juegos más grandes, siempre el AAA te atrae mucho más. Si vos sos gamer, por ahí te gustaría más ir a una E3 que ir a un evento local, un Argentina Game Show. Pero ese es trabajo nuestro, acercar nuestros desarrollos, que fue las primeras cosas que hicimos. A nosotros, me acuerdo yo en la primera Exhibico, donde estábamos en el Buen Pastor exhibiendo los juegos locales y todos nos preguntaban dónde lo descargaste, no dónde lo descargo. No, le digo, lo desarrollamos nosotros. Ah, mira, se hacen juegos acá. Entonces, al crearse estos 3 pilares, la comunidad, ¿qué pasa? Prensa, que es el satélite de toda industria, empezó a poner foco en la industria de videojuegos y no solamente en consumo, sino en el desarrollo. Y ahí acercamos las partes. Entonces es un trabajo constante de que se entienda que el gamer también puede, y también es un futuro, por ejemplo, recursos humanos de la industria, el apasionado de... Ustedes cuando desarrollan, ¿piensan en eso? Digamos, trabajan con pasión de un lado, conciencia del otro, y piensan en un videojuego si va a ser positivo o negativo para quien lo juegue. En el esquema, nosotros, particularmente la empresa, pensamos en la diversidad de ingresos que se puede dar al videojuego. Explicaba lo que eran Serious Game, que es gamification, lo que son Advert Games, Edutainment,
todos son juegos aplicados a una actividad específica, en donde el juego lo que trabaja es, lo que dijeron ustedes que está bien, es la comunicación lateral. La persona se va entreteniendo y se va aprendiendo y vas comunicando algo. Nosotros diversificamos los ingresos para entender que el juego no solamente necesita hacer algo de ocio, de recreación, que es lo que uno empieza y quiere hacer. Uno quiere, es como un arte, uno quiere que se divierta o se entretenga con lo que uno imaginó que era divertido, pero a la hora de pensarlo como un negocio, podés pensar las otras aristas que tenés como tal. Si te focalizás solamente en el ocio de recreación, tenés que entender cómo es el negocio de hacer un juego de ocio de recreación, si es vertical toda la estructura, desarrollo, comunicación, distribución, todo eso, seguramente como startup y como industria incipiente que es la cordobesa, te puede costar muchísimo. Pero si conoces la industria y conoces la red, el tejido de emprendedorismo que se va haciendo, entendés que por ahí te conviene conseguir un publisher, que son los distribuidores, los que te van a posicionar en el mercado tu juego. Entonces, por ahí el negocio tuyo, siendo algo más chico, en ocio y recreación, pasa por ese lado. Y por acá, la gente del ámbito de la publicidad, a la hora de pensar una campaña, ¿qué lugar ocupa los videojuegos? ¿Siguen pensando en términos tradicionales de apuntar primero a los medios masivos o ya se contemplan en primer lugar estas instancias un poco más fragmentadas? Hay una tendencia a lo digital, Ujú. salirse de lo tradicional. Igual no es un campo que está 100% afianzado y que migrar directamente a lo digital va a asegurar unos buenos resultados o buenas conversiones. Las progresiones son alentadoras para el año que viene. Realmente apunta a una industria de más de 90.000 millones de dólares en publicidad. 90.000 millones de dólares. Así que por tanto es bastante interesante. Pero asimismo no sigue siendo el fuerte, ¿sí? Se elige una campaña, un videojuego, o cualquier actividad digital, móvil, redes sociales o lo que sea, de seguro que va a ir acompañada con lo tradicional. Y todavía existen, bueno, me lo explicaron un poco recién, pero cuesta creer, pero todavía existe gente que le cuesta animarse un poquito, ¿no? Que le cuesta dar ese salto. Hoy me da la sensación que todavía estamos en la etapa de explicar un poco cuál es la diferencia de la publicidad en medios digitales y la publicidad en medios tradicionales, sobre todo porque muchas veces hay campañas que se aplican mejor a un medio o a otro, o se pueden aprovechar mucho más. Sin duda, los medios digitales te permiten una medición mucho más efectiva que los medios tradicionales, ¿no? Y entonces ahí están las herramientas que tiene la agencia para decir esto fue el rendimiento de la campaña que hicimos. Pero todavía estamos, como dice Leo, me parece en una cuestión de transición todavía, ¿no? La gente por ahí necesita ver el aviso en la vía pública y después, bueno, sí, hacemos algo como el patio trasero de la comunicación. ¿Vos notás, Mauricio, esa transición? Vos sabés lo que es vender Sí, no destinan mucho presupuesto, digamos, a los advert games. Yo siempre traigo un ejemplo rápido de un advert game que era sobre unas cosechadoras que simulaban el advert game. No es emplazamiento de marca. Entendamos que el advert game es un juego que quiere comunicar algo, tiene un objetivo macro. Estas cosechadoras, había distintas, una marca que hace cosechadoras, había hecho como un Mario Kart, pero de cosechadora. Entonces vos entendías con la cosechadora que elegías sobre qué terreno andaba mejor o cómo iba mejor. La inversión que hicieron sobre eso es efímera en comparación a todo lo que se invirtió en televisión, en radio. Hay una segmentación, todavía, como voy a decir, por ahí no, el público sigue por lo clásico y no va a los advert games o de juegos que se debe entender. Mientras vos tenés segundos en televisión, en un advert game tenés minutos de entretenimiento. Y si te gustó, podés superar eso. ¿Okay? Pero hay que entender que no es emplazamiento de marca, no es hacer un Tetris y ponerle un logo. Es trabajarlo conscientemente lo que se quiere Si es un videojuego móvil, esa persona lo lleva a todos lados al videojuego. No tiene localización, no tiene frontera. Es otra estrategia. Y- Mauricio, te agradecemos que hayas venido. Te vamos a estar invitando a vos y a la gente de la Asociación Cordobesa de Videojuegos. ¿Será así? Sí. ¿O será la Asociación Argentina de Videojuegos?
Filial Córdoba. Capítulo Sí. Córdoba. Nosotros vamos a una pausa, seguimos esperando a Orestes, a la vuelta seguimos con más.